¿Qué tal, gente? Espero que se encuentren bien, gente. En lo que voy editando los capítulos de las teorías, les dejo con este one shot. Es Naruino, tiene harto lemón, por lo cual estará censurado varias escenas. Como saben, vayan a página de Facebook si lo quieren completo. Bueno, sin nada más que decir, disfruta del video. Titulado Necesidad. El sol se había puesto un par de horas atrás cuando Naruto por fin llegó a casa. Todas las luces estaban apagadas, pero él conocía de memoria el diseño de su hogar y sin encontrar ningún obstáculo, se dirigió emocionado a la recámara principal. Había pasado mucho tiempo fuera y solo había una cosa en su mente. Era el medio del verano y su esposa dormía plácidamente con tan solo una delgada sábana cubriéndola, su cuerpo delineado deliciosamente bajo la tela. Con rapidez el rubio se sacó el uniforme de Jounin y se metió a la cama, acercándose a ella. Se apoyó en un codo y con la otra mano masajeó uno de los muy generosos pechos de Hinata. Ella suspiró algo en su sueño, pero no despertó hasta cuando él pellizcó el pezón entre sus dedos. Hinata entreabrió sus ojos lavanda y le dedicó una dulce sonrisa. Naruto se emocionó creyendo que esa noche iba a tener suerte. Pero su buen humor se esfumó cuando su esposa le sujetó la mano y la retiró de su seno. «Estoy cansada, Naruto-kun», bostezó, «quizás mañana». Dicho eso, la ahora señora de Uzumaki se volteó dándole la espalda. La semen que Naruto traía dentro de los boxers se terminó de ablandar. Cansada. Él había estado 3 semanas fuera en una misión de alto riesgo. De regreso a Konoha había viajado 6 días a pie con mínimos recesos de descanso, atravesó un clima pésimo, y ella era la que estaba cansada. Sí, entendía que un par de meses atrás habían bienvenido a su segunda hija y que una recién nacida más el revoltoso de Boruto eran un trabajo de tiempo completo. También entendía que ella tuviese sus responsabilidades para con su clan y que esto consumía bastante de su tiempo. Pero en retorno, la rama secundaria le brindaba la ayuda de criadas que se encargaban de la limpieza del hogar, la comida y el cuidado de los niños cuando ella estaba ocupada. No es como si su día a día fuese demasiado complicado. Odiaba hacer comparaciones, pero otras mujeres eran madres y también balanceaban eso con su profesión de kunoichi y no las veías descuidando a sus maridos. Se levantó de la cama sabiendo que el sueño no lo visitaría mientras siguiese rabioso. Nunca había estado completamente de los sentimientos de la Hyuga. O sea, sí creía que ella lo había amado en algún punto. Pero sentía que ese sentimiento se había estancado en un enamoramiento de niños y no había evolucionado más. Eso explicaría por qué el contacto sexual era casi inexistente. No iba a decir que Hinata no era devota a él, pero como esposa había descuidado demasiado sus obligaciones. Tenían 7 meses sin hacerlo. 7. Era una tortura. A veces tenía la impresión de que solo habían tenido la noche de su boda y las veces que concibieron a sus hijos. ¿Acaso ella no podía ver cómo estaba lastimando a su matrimonio? Él no lo era todo, pero una pareja saludable no se lo negaba nunca. Le parecía muy egoísta que Hinata no pudiese dedicarle 20 minutos, a quien engañaba, con lo reprimido que estaba no duraría ni 10. No es como si él no hubiese intentado, o como si él fuese un mal esposo. La escuchaba, la ayudaba con los quehaceres los fines de semanas, la apoyaba con sus obligaciones para su clan, trabajaba para que ella y sus hijos tuviesen una buena vida. Él también estaba cansado, pero cansado de ese matrimonio. El cual quizás no había ni querido en primer lugar. Parecían una pareja que llevaba décadas juntos por lo distante que se sentían. Cuando se casaron, Naruto tenía la esperanza de que Hinata fuese de esas mujeres que son tímidas en público pero desenfrenadas en la cama, pero la noche de bodas resultó ser tan pávida como de costumbre. Su inocente actitud tuvo su encanto al principio. Todo hombre se llena de orgullo en ser el primero de alguna mujer, de enseñarle de los placeres a la vez que disfrutaba de ser el dominante. Pero como todo lo nuevo, fue perdiendo el brillo con el tiempo. Ni siquiera nunca habían tratado la posición de vaquera. Pensar en el asunto solo le estaba trayendo más disgustos. Calzó sus zapatos en la entrada de la casa y salió dando un portazo. Necesitaba un trago muy fuerte. Traidoras. Apenas eran las 9 y sus amigas ya la habían abandonado para asegurarse de que sus esposos no hubiesen incendiado la casa tratando de cocinar y que sus pequeños no estuviesen despiertos a esas horas.
Tenten, la única que no era madre del grupo, se acababa de ir 5 minutos atrás excusándose que en la madrugada entrenaría con Lee. Esos dos ya deberían anunciar su relación, por Cami. Todas sus amigas sabían lo mucho que ella necesitaba esa noche de chicas y aún así la habían dejado. Bueno, no que ella no hubiese hecho lo mismo si Inojin y Sai la estuvieran esperando en casa a maldición, estaba pensando en eso. Dio un sorbo a su bebida frutal. No, necesitaba algo más fuerte. Se bajó de la mesa, encaminándose a la barra para ordenar una cerveza, sus tacones resonando en el piso de madera. Notó varias miradas sobre ella y altaneramente irguió la espalda y acentuó el movimiento de sus caderas. Ino Yamanaka todavía era un bombón, no importaba lo que dijese el estúpido de su ex esposo. No había ni dado 10 pasos cuando alguien la agarró bruscamente por la muñeca. «Hey, muñeca, mi apartamento no está lejos», un asqueroso borracho le susurró al oído. «Pedía licor barato y cigarrillos». «Ugh. No estoy interesada», contestó con frialdad y zafándose del agarre. «¿Cuál es tu problema, bebé?», insistió el tipejo, siguiéndola muy de cerca. Ella lo ignoró y siguió caminando. «No te hagas la difícil, estás vestida así porque quieres que te lo den». Y no se detuvo en seco. Sabía que era mejor no prestarle atención, pero el borracho tocó una fibra delicada. Ella no se había pasado 2 horas arreglándose para ningún hombre. Ellos ni siquiera sabrían diferenciar su labial algodón de azúcar del de orquídea eléctrica. Claro que le gustaba la atención, pero si se ponía un vestido corto no era porque necesitaba desesperadamente que hallaran, ni tampoco le daba derecho a ningún bajo vida para acosarla de esa manera. Y el tipo iba a pagar caro por ser tan machista. «Ah, viste que sí estás ardiendo por mí», rió él cuando ella se volvió para reclamarle. Ya había oído suficiente. No le importaba si formaba un escándalo, se abalanzó sobre el repugnante intento de hombre ese. Le iba a enseñar el tipo de fuego que sentía por él. Pero no llegó a completar su deseo de sacarle los ojos, porque alguien la sujetó por la cintura y la sostuvo con firmeza en su lugar. «No hagas algo de lo que te vas a arrepentir», y no, la voz de Naruto sonó extrañamente ronca contra su oído. Eso más el fornido cuerpo del Joun impresionado contra su espalda, le causó sensaciones que le deberían estar prohibidas ya que él era un hombre casado. «Mira quién habla. Señoras, algo estúpido, piénsalo después», replicó ella, sin hacer ningún ademán de moverse de entre esos fuertes brazos. «Ey, Hippo el borracho, yo la vi primero». «Vámonos», sugirió Naruto cuando sintió a Ino tensarse una vez más. Era obvio que si la soltaba la rubia le arrancaría la cabeza a aquel infeliz. Así que dándose una excusa para no romper el contacto, la guió hasta la salida del bar. «No deberías hacer caso a tipos así», dijo mientras caminaban las desoladas calles lado a lado sin rumbo alguno. «Lo sé», farfulló Ino por lo bajo, no le gustaba que le señalaran lo obvio. «Me encontró en un mal momento». «¿Pasó algo malo?», preguntó volviéndose hacia su amiga. «Amiga». Eso era lo que Ino era y los pensamientos indecorosos que habían cruzado su mente cuando la contuvo de atacar al borracho estaban totalmente fuera de lugar. Ah, pero sus suaves curvas y floral esencia se habían sentido deliciosos contra su cuerpo. «Amiga», se repitió. «Casado», se recordó. «Es mi primera noche sin Inojin», ante aquello Naruto detuvo su marcha. No podía recordar que al hijo de Ino le hubiese pasado algo, pero se sintió como un estúpido por no saber. Ino pareció notar que estaba preocupado. «Oh, Inojin está bien. Me refería a que es el primer fin de semana que pasa con su padre desde que nos divorciamos». «Oh, cierto». Había olvidado que un par de meses atrás la pareja había finalizado su separación. «En fin, ¿qué haces fuera tan tarde? ¿No tienes una esposa e hijos con quien estar?». Ino no esperó a una respuesta y siguió charlando sin saber que aquel tema era delicado en ese preciso momento. Necesitaba un trago. «Oh no, Naruto, lo siento, esta vez fue el turno de la rubia de detenerse, te lo impedí cuando tuviste que interceder en la pelea que yo estaba por armar». «No, no es nada, igual no me gusta tomar solo. Si quieres puedes venir a mi casa. Tengo buen sake y yo también podría usar la compañía», y no lo invitó y él se dijo que lo mejor era declinar amablemente, estar a solas con ella no podría llevar a nada bueno.
Sin embargo, acabaron dirigiéndose a la solitaria residencia Yamanaka. Naruto no podía dejar de mirar sus largas piernas. Sabía que estaba mal, y no era su amiga y él estaba casado, pero eran tan largas y torneadas y lo único que él quería hacer en ese momento era levantarse y tomarla en ese sofá donde ella estaba recostada hablando de lo imbécil que había sido Sai, cosa que él ya sabía, así que dejó de prestarle atención y siguió admirando el cuerpo de la rubia. Hinata no me ha dejado tocarla en 7 meses, soltó sin querer, e Ino casi se ahoga con su sake. Rayos, no debió haber compartido eso. Ino se estaba quejando con fervor de su ex esposo, y Naruto se dejó llevar y también criticó a su esposa. 7 meses. La rubia estaba en completo shock. Oye, ¿eres tan malo así? El rubio supo que era una broma, pero igual actuó ofendido. Soy un dios en la cama, para tu información, con todas estas reservas de chakra, levantó las cejas sugestivamente y ella rió sonoramente. Su risa era plena, honesta, para nada delicada, pero el hecho de que a Ino no le importase sonar ridícula, la hacía una risa muy atractiva. Sai decía que tu aparato no es muy impresionante, quizás sea eso, siguió el juego. Naruto no podía creer el descaro con el que ella hablaba sobre esos temas. Hinata se avergonzaba de hablar sobre el sexo, incluso después de haber estado casados por 6 años. Sai es un idiota, se cruzó de brazos. En eso concuerdo contigo, Ino levantó su vaso en dirección a él, como brindando, y tomó un sorbo. ¿Puedo verlo? Para desmentir lo que dices ahí, le dijo con toda naturalidad, como si estuviese hablando del clima, no pongas esa cara, te estaba tomando el pelo, tonto. Menos mal, sería mucho que procesar para ti. Alábate pato. Rieron pero un minuto más tarde se creó un silencio incómodo que ninguno de los rubios entendía ya que normalmente ni se podían callar. Bueno, Naruto miró al reloj que colgaba de la pared, quizás sea hora de volver. Sí, tienes razón, Hinata debe estar preocupada, Ino tomó su vaso vacío y junto al de ella lo llevó a la cocina. La mención del nombre de su esposa, en vez de recordarle su compromiso lo que hizo fue traerle amargura. Había dicho que tenía que regresar, ¿pero a qué? A una cama tibia pero carente de calor humano. Gracias por ser un buen amigo, Naruto, Ino lo abrazó cuando estuvieron en la puerta. Él quería sentir más de ese menudo pero voluptuoso cuerpo. Actuando por impulso, como era tan característico suyo, la recostó contra la puerta y la besó. Naruto, no, trató de detenerlo ella, no debemos, Hinata pero él le dedicó una mirada tan triste, tan llena de necesidad, se veía tan miserable que ella no pudo negársele. Él era el héroe de Konoha, el hombre que desde niño lo había dado todo por los demás. Naruto era tan abnegado, siempre procurando la felicidad del mundo y que su propia esposa no pudiese apreciar lo fantástico que él era, entonces la pérdida era de ella. Y no le iba a dar lo que él con tanta urgencia necesitaba. Sacándose la ropa con impaciencia, tambalearon su camino de vuelta a la sala. Naruto se dejó caer de espaldas en el sofá, desde ya le gustaba la idea de lo que iba a suceder. Pero Ino no se trepó encima suyo. Al menos no para cabalgarlo como una vaquera. Lo que la rubia tenía planeado, resultó ser mucho mejor. Se subió a él invertidamente. Bueno gente, ya saben lo que pasa aquí XD, como es costumbre, si quieren ver el video sin censura, pueden ir a mi página de Facebook que les dejaré en la descripción o en los comentarios, ahí lo verán completo y sin censura. Sigamos con la historia. Naruto decidió que de las miles expresiones de la mentalista, esa era su favorita. Eres preciosa, le susurró cuando recuperó el habla. Sus pieles estaban calientes y sus respiraciones, entrecortadas. Los dos deberían estar sintiendo una culpa grandísima, pero en ese momento no podían dejar de pensar que jamás habían hecho algo que se sintiese más correcto. Su segundo encuentro fue mucho más intenso, para sorpresa de Naruto, ya que no podía creer que la primera vez, que había hecho que su mente estallara, pudiese ser superada. Tampoco se imaginó que ocurriría en su propia casa con toda su familia en el piso de abajo. Sucedió el día de la fiesta del 5º cumpleaños de Boruto, y Nojin había sido invitado al igual que su madre. Fue un evento sencillo, unos 10 niños más con sus padres, un dulce y muchos juegos. En el caso de los dos rubios amantes, juegos para adultos.
Como su primer encuentro, el segundo no fue planeado. Ino le había pedido el baño de huéspedes a Hinata, había que darle un premio por su actuación porque ni un solo músculo de su rostro delataba lo culpable que se sentía por dentro. Con algo de vergüenza Hinata le indicó que el baño de huéspedes se encontraba en estado caótico, gracias a uno de los niños que había bebido una enorme malteada sin haber reposado para ir a brincar, y ella estaba por ir a limpiarlo. Inconsciente de la pequeña aventura que Ino y su marido habían tenido un par de semanas atrás, Hinata le pidió a Naruto que la llevara al baño del segundo piso. Los rubios intercambiaron una mirada cómplice de la cual Hinata no se percató. Naruto, como siempre, obedeció el comando de su mujer, no que fuesen muy frecuentes, pero esa vez estuvo encantado de acatar. Su mente privada ya se había inventando un par de escenarios en los que Ino era la protagonista y que estaban ambientados en el pequeño baño en el corredor del segundo piso. Manteniendo su compostura le pidió a Ino que lo siguiera. No podía saber con certeza lo que la otra rubia pensaba. ¿Acaso ella también estaría imaginándose situaciones pervertidas? ¿Querría que sucediese algo entre ellos en ese momento? Abrió la puerta del baño y antes de que pudiese encender la luz, ella ya lo había empujado dentro. Sonrió. Le complacía saber que Ino tenía tantas ganas como él. Como dice el dicho, las grandes mentes piensan igual. Sabían que era riesgoso, sería demasiado comprometedor que alguien los encontrase en esa posición. Cualquiera podría entrar buscando por el baño y ahí se las vería negras. Pero a la vez, el riesgo era lo que aumentaba la adrenalina. Tenían las hormonas tan alborotadas y la excitación desbordándose que no había tiempo para pensar, solo sentir. Naruto la levantó y la sentó sobre el lavabo, agradeciendo que ella llevaba falda más cuando sus manos subieron por los níveos muslos hasta las caderas. Bueno gente, ya saben lo que pasa aquí XD, como es costumbre, si quieren ver el video sin censura, pueden ir a mi página de Facebook que les dejaré en la descripción o en los comentarios, ahí lo verán completo y sin censura. Sigamos con la historia. Ella estaba en shock de haber alcanzado un tan rápido, y él estaba cayendo en cuenta que Ino se había convertido en una adicción que no quería abandonar. Los pasos se acercaban, y no tenían tiempo para charlas. Naruto se limpió el glande con un pañuelo desechable, que tiró al retrete para deshacerse de esa evidencia y ayudó a Ino a arreglarse. Había una ventana por la que él saltaría, otra ventaja de ser shinobi. Pero antes de salir atrajo a la rubia hacia él y se despidió con un profundo beso. Los dos supieron en ese instante que ese no sería su último encuentro clandestino. El resto de la fiesta se pasaron torturándose con ligeros roces, miradas sugestivas, y Naruto teniendo que ocultar la erección que se formó cuando Ino lamió y sin de sus dedos después de haber ayudado a cortar el pastel. El tiempo de espera fue corto para la próxima vez que se encontraron. Tan solo una semana de la fiesta de Boruto. La ocasión. Habían sido citados a la academia porque al parecer Boruto e Inojin habían formado una pelea. Ino encaró una ceja. A Naruto le gustó ese tono de madre que usaba para con su pequeño rubio. Él empezó. Inojin señaló petulantemente al joven Uzumaki. ¿Qué hiciste ahora, revoltoso? Ni Naruto ni Ino estaban molestos, pero era su deber como padres enseñarles que no estaba bien armar pleitos entre amigos. No hice nada malo. Dijo que mami sería su novia cuando creciese, protestó el Yamanaka. Los rubios mayores tuvieron que disimular la risa que había provocado la explicación. Solo dije la verdad. Mi mami es la mujer más hermosa de Konoha, y jamás dejaré que eso pase. Ya verás, Inojin, los niños se amenazaron con puños pero sus padres intervinieron. Los cuatro se dirigieron a un puesto de dulces, y después de las altas dosis de azúcar consumidas por Boruto e Inojin, acabaron jugando a ser ninjas como solían hacer ya que eran amigos. Tienes competencia, Naruto, canturreó Ino, refiriéndose a la meta que Boruto se había propuesto. Ellos miraban a sus hijos jugar desde una banca. Bah, no me preocupa tanto como tu mini guardaespaldas, señaló a Inojin, que desde ya era bastante sobreprotector de Ino. Naruto e Ino rieron por la ridiculez de la situación. Disimuladamente sus manos se entrelazaron, por alguna razón esa relación que había empezado con solo ya había tomado otro rumbo. ¿Qué hacía él en tu casa anoche? Ino fue acorralada saliendo del mercado.
Su agresor la aprisionó contra la pared de un callejón. Su tono de voz era demandante, celoso, posesivo. Un escalofrío recorrió su columna, jamás imaginó que lo oiría hablarle de esa manera. Dejó caer las bolsas de víveres cuando una de sus masculinas manos se adentró bajo el elástico de su falda, dedos buscando el calor de su centro. «Respóndeme, Ino», comandó él. Por más que la Yamanaka estuviese disfrutando ese repentino acto de celos, no iba a darle una victoria tan fácil. «¿Qué crees que hacíamos?», provocó su enojo. «Ino, te lo advierto», la presionó más contra la pared, esta vez apoderándose de uno de sus... «¿Me has estado siguiendo?». Una vez más, respondió con otra interrogante. Ahora él le besaba el cuello. Ah, cómo extrañaba esa boca sobre su piel. Lo anhelaba. Él la había descuidado por mucho tiempo. Pero ella hallaba difícil resistírsele. «¿Se están acostando?», gruñó y la torturó de la peor manera posible, dejándola de tocar. Ino se dio la vuelta para encararlo, dispuesta a reclamarle que siguiera con sus atenciones. Mas las palabras murieron cuando vio que el temor se reflejaba en sus brillantes ojos azules. Claro que no, Ino-jin olvidó su tarea en su apartamento y él la trajo. Cenamos juntos porque Ino-jin lo pidió, acarició los mechones rubios de su amante para tranquilizarlo. ¿Y eso fue todo?, preguntó, sonaba como un niño pequeño. Ahora era el turno de ella de molestarse. Claro que fue todo, recogió sus bolsas del suelo y lo apartó para seguir su camino a casa, obviamente ofendida. «Perdón», pidió el rubio agarrándola por la cintura, uniendo su frente a la de ella. Eso era lo que a ella le fascinaba del rubio. Nunca la dejaba irse molesta. «Ino-jin está con Sayoi», anunció ella, parándose de puntas y besándolo en los labios. «Estaré ahí en 20, la discreción era clave y que los viesen caminar juntos hasta su casa no sentaría bien con la población de Konoha. Tenía días sin ver a Naruto. Desde que el hombre se había convertido en Hokage, habían tenido que ser mucho más discretos con sus encuentros, pero aún así se veían un mínimo de 3 veces a la semana. Ino no era del tipo de mujer que se iba a quedar cruzada de brazos sin exigir una explicación. Ella podría ser la otra, pero en ese punto de su relación Ino ocupaba un puesto mucho más importante en la vida de Naruto que su susodicha esposa. Ninguna mujer de la historia diría que no le importaba ser la amante. Claro que era desgarrador saber que ese hombre del que te habías enamorado no podía pasar la noche contigo, tener que pretender que solo eran amigos ante el mundo, saber que aunque su corazón te pertenece aún así no puedes llamarlo tuyo. Ino sabía que era su derecho exigirle que se decidiera, pero Naruto ya la tenía difícil como era. Atrapado en un matrimonio que no había querido en el primer lugar, con un sinfín de responsabilidades. Ella era su único refugio, por lo que decidió no ponerle condiciones. Igual, lo suyo había nacido espontáneamente, ella nunca pretendió disolver un matrimonio. Hasta se había negado al principio. Sería hipócrita de ella ahora demandar algo que cuando todo empezó no había querido. Sin embargo, no iba a aceptar que él la dejase así por así. «Tengo una reunión muy importante con el Hokage, y nadie ha de entrar hasta que yo me vaya. ¿Entendiste?», usó su tono amenazador con la pobre secretaria. La mujer solo asintió asustado y interrogó cuál era el motivo de su visita. Sin siquiera tocar la puerta se adentró a la oficina del Hokage. Naruto se preparó para la tormenta que venía cuando escuchó su aguda voz al otro lado de la puerta. Le dio algo de lástima con su secretaria, y no podía ser aterradora cuando se lo proponía. Y en un par de segundos el vendaval, que era la rubia Yamanaka, se desencadenaría encima suyo. «Naruto Uzumaki», chilló dando un portazo. «Baja la voz», ordenó él con voz autoritaria digna de un Hokage, no se iba a dejar acobardar, no ahí. «Naruto Uzumaki», repitió esta vez más bajo, pero con un deje escalofriante, propio de la ahora jefa de la división de interrogación y tortura. Naruto tenía que admitir que eso era algo que encontraba extremadamente sexy de ella, pero cuando se trataba de Ino todo lo era. Incluso esa horrible larga gabardina negra que siempre le recordaba a Ibiki Morino, que Ino llevaba puesta ese día. «¿Vas a volver con ella?». Conocía a la rubia lo suficiente como para saber que en ese momento estaba usando todas sus fuerzas para no sonar patética e insegura. Así que él pretendió no haber notado el ligero quiebre en su voz.
No, la miró directo a los ojos. Quería que ella viera que él la amaba. Que un año atrás ella le devolvió su sanidad esa noche después del incidente en el bar. Y no le había dado mucho más que una noche de placer, lo había hecho sentirse vivo de nuevo y no le sorprendió cuando poco después se enamoró de ella. Entonces, ¿por qué me estás ignorando? Preguntó con un puchero y demonios que se veía adorable. Él la agarró por la muñeca y la sentó sobre su regazo, se permitió la audacia porque sabía que Ino se había encargado de que nadie los molestase. Me voy a divorciar, era la primera vez que lo decía en voz alta desde que él y Hinata habían empezado el papeleo. Se sentía tan bien, pero mejor fue ver cómo el rostro de Ino se iluminó. Al fin iba a poder darle todo de sí, como ella lo merecía. Y así me tiene bajo vigilancia, no quiero comprometer tu integridad. Su plan era cortejar a Ino públicamente meses después del divorcio. Así nadie se enteraría que había tenido una aventura, ni siquiera Hinata lo sospechaba, y nadie podría acusar a Ino de ser una arruina hogares. No soportaría que el nombre de su amada fuese manchado. Después de todo, ella no era quien había arruinado su matrimonio. Hinata se había encargado de aquello. Ino le besó el cuello, y su lengua recorrió su piel hasta llegar al lóbulo de su oreja. Tengo una sorpresa para ti, susurró seductoramente. La rubia se puso de pie y soltó la hebilla del cinturón que sostenía su gabardina amarrada a su cintura. La pesada capa negra cayó al suelo. Debajo Ino iba vestida solamente en ropa interior negra de encajes, con medias que llegaban hasta su muslo y sujetadores para sostenerlas. Una de las fantasías masculinas más comunes hecha realidad. Ahí en el medio de su oficina. Aquella despampanante rubia era suya, y no podía esperar a unir su vida a la de ella sin ninguna restricción. Esta era mi estrategia para hacerte ver de lo que te estabas perdiendo, dijo arrodillándose frente a él. Pero sería un derroche haberme arreglado por gusto. Ella gateó coquetamente hasta debajo de su... Naruto se recostó en su silla, incapaz de creer lo afortunado que era. Y no era la mujer que él siempre había necesitado. Después de 10 meses Naruto ya se había separado de Hinata y ya había comenzado su relación oficial con la hermosa Yamanaka. Nadie nunca sospechó de su aventura que tuvieron cuando Naruto, aunque estaba casado, todos los felicitaron, se veían hermosos como pareja era lo que decían, pues todos sabían que tenían derecho a rehacer sus vidas. En esos 10 meses Ino ya había quedado embarazada, tenía un mes de embarazo, y estaban por decirles a todas sus amistades, pronto también se casarían y vivirían felices por el resto de sus días. Eran la pareja perfecta, donde había felicidad, comprensión y sobre todo mucha pasión de parte de ambos. Fin.